Ucrania empieza a defender con garras y dientes el legado ruso, enfrentándose al gobierno del títere de la OTAN en Kiev. Desde una de las ciudades portuarias más importantes de Ucrania le dicen no a su política antirrusa. Autoridades ucranianas empiezan a preocupar a los líderes aliados de la OTAN. Al gobierno de Zelensky se le abre un frente de batalla impensado. En medio de una difícil situación para las fuerzas ucranianas en el frente de batalla, un serio problema empieza a surgir para el gobierno local entre sus propios ciudadanos. La ciudad más importante actualmente para Kiev, por su estratégica salida al Mar Negro, empieza a rebelarse a las políticas de Zelensky. Es sintomático el malestar de la población ucraniana a medida que la guerra se deslegitima por la derrota y los escándalos de corrupción. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Recientemente el alcalde de Odessa, Gennady Trukhanov, se opuso al proceso de destrucción de varios monumentos de personalidades conectadas con el legado ruso en la región. Dos figuras históricas son las protagonistas de esta rebeldía del puerto ucraniano. La autoridad local se negó a cumplir con la orden de demoler los monumentos dedicados al poeta ruso Alexander Pushkin y al príncipe Mikhail Vorontsov. Este último, figura histórica de la época del Imperio Ruso. La ciudad necesita los monumentos a Pushkin y Vorontsov. Estoy en contra de su demolición porque soy residente de Odessa. Nací aquí. Nuestros tatarabuelos erigieron estos monumentos, expresó el alcalde ucraniano. Por desgracia, no podemos preguntar ni a Pushkin ni a Vorontsov si habrían apoyado la guerra, pero Pushkin forma parte de nuestra historia y de la cultura mundial, agregó la cabeza de la localidad portuaria. Para Trukhanov, la trascendencia de personajes como Pushkin no puede eliminarse por razones políticas, especialmente cuando parte de la identidad ucraniana se constituye con artistas como él, reconocidos internacionalmente. Si quitamos su pedestal en Odessa, no dejará de ser admirado en Francia, Inglaterra o Italia. Es un clásico, destacó el alcalde, dejando en claro que esta política llevada adelante por el gobierno de Volodymyr Zelensky es irracional. En el caso del príncipe Vorontsov, la autoridad ucraniana destacó que la historia misma de la ciudad de Odessa no puede ser contada sin ese personaje como figura central. Negar su importancia es una locura. Rechazar estas figuras históricas es la postura del avestruz. No se puede esconder la cabeza en la arena y decir que nunca ocurrió, concluyó el alcalde en una clara crítica a la política que el régimen de Kiev viene aplicando por todo el territorio ucraniano que aún controla. Esta práctica que lleva adelante el gobierno de Zelensky se amplió sistemáticamente desde la promulgación de la ley de descomunización, luego del inicio de la operación especial rusa en territorio ucraniano en apoyo a las repúblicas del Donbass. La política de los últimos gobiernos ucranianos estuvo determinada por una fiebre occidentalista promovida y fomentada por Estados Unidos y la Unión Europea que cristalizó en el golpe de Estado del 2013 a Viktor Yanukovych. El sentido antirruso y anticomunista, focalizado en la época soviética y sus baluartes culturales e históricos, creció exponencialmente desde entonces. La maquinaria de propaganda occidental jugó un papel fundamental en ese sentido. Muchos concuerdan con que el actual conflicto en Ucrania es producto directo de esas políticas xenófobas que empezaron a tener cada vez más voz y lugar tras el Euromaidán. Los ataques al Donbass comenzaron inmediatamente después. Entre las razones de la resistencia de los habitantes de esa región del sur y sudeste ucraniano al nuevo gobierno pro-occidental se encontraba la negativa a dejar de hablar ruso. El gobierno había reglamentado su prohibición en establecimientos escolares. Cuando las repúblicas de Donetsk y Lugansk no reconocieron al nuevo gobierno tras el golpe de Estado y se negaron a acatar sus medidas antirrusas, los bombardeos a civiles se hicieron moneda corriente en esa región. Durante 8 años, Kiev bombardeó esa región, cuya población todavía habla ruso en casi un 80%. Recién en febrero de 2022, el Kremlin decidió intervenir en el conflicto para defender a esa población con fuertes lazos rusos, la cual pedía esa intervención. En el medio hubo al menos 2 intentos de llegar a una tregua en los acuerdos de Minsk,
pero Occidente boicoteó esos acuerdos a pesar de haberse comprometido. El último intento fue en 2019. 3 años después, Rusia entraría en el conflicto. Desde entonces, la demolición de monumentos y estatuas de personalidades rusas y héroes soviéticos se aceleró de manera dramática. Las razones que llevaron a esta situación se explican por 2 grandes motivos. Por un lado, un nacionalismo exaltado por las potencias occidentales que buscan unir a Ucrania a la Unión Europea, y por otro lado, grupos neonazis utilizados por Occidente en el Euromaidán y premiados con cargos en los sucesivos gobiernos ucranianos. Esto naturalmente llevó a que otros personajes ucranianos intentaran ser resaltados en reemplazo de los héroes soviéticos. Personajes como Stefan Bandera, un aliado ucraniano de Adolf, fueron los elegidos para ser reivindicados. De esta manera, existen 2 movimientos en el actual proceso político en ese país que se complementan entre sí y dan como resultado la destrucción del patrimonio ruso-ucraniano, especialmente aquello que recuerde la Unión Soviética o el Imperio Ruso. Por un lado, el ascenso de nacionalismos de ultraderecha con fuertes lazos con el nazismo. Estos movimientos, incluso militares, como en el caso del regimiento Azov, buscan acomodar a sus figuras influyentes reescribiendo la historia. Por otra parte, para poder instalar a estas figuras admiradas por los nacionalistas ucranianos, pero sin méritos acreditados, el gobierno ucraniano tenía que hacer una limpieza de los héroes soviéticos ucranianos y rusos que sí derrotaron al ejército alemán. En este proceso de reescritura de la historia ucraniana, Kiev tuvo ayuda de Europa y Estados Unidos, lavando la cara de esos personajes aliados del eje del mal en la Segunda Guerra Mundial. Pero no contaban con que la cultura y la historia son mucho más difíciles de borrar. Hoy en día, los niños ucranianos todavía prefieren hablar ruso, especialmente en las regiones como Dnepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev y Odessa. La rebeldía del alcalde de esta última ciudad empieza a dejar en claro que el plan de Occidente para Ucrania va a fallar, no solo militarmente, sino también culturalmente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.